El Salmo 29, en el versículo 11, al dar este salmo como una clase, yo diría que el versículo 11 sería un versículo muy apto para memorizar. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y es muy importante de tener en mente de que cada estudio que demos o que entremos en la escritura, pues de que busquemos cuál es la tesis, cuál es lo que el escritor está tratando de llegar al corazón de la enseñanza. Y según entiendo al estudiar este salmo, que veo que el tema es la voz de Dios en la tormenta, que la voz de Dios en la tormenta revela su majestad y autoridad, y que esto culmina en la paz de Cristo. Aunque el salmo no es mesiánico en el hecho o en el sentido de que no está hablando como el capítulo 53 de Isaías o el Salmo 23, pero sí se puede ver la paz que se encuentra en Cristo cuando estudiamos este salmo. Y la tesis sería que el Salmo 29 revela el poder imparable y la autoridad majestuosa de la voz de Dios. Y otra vez culminando en la cruz de Cristo, donde el trueno divino se convirtió en paz de la redención. Y veremos esto más adelante cuando estudiemos los textos. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 11, el Salmo 29. Dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en vestiduras santas. La voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor quebranta los cedros. Sí, el Señor quebranta en pedazos los cedros del Líbano. Él hace saltar al Líbano como un becerro y al Sirión como un buey joven. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Tengo 5 objetivos como enseñanza y metas para lograr en esta enseñanza. La primera es inspirar reverencia por la voz revelada de Dios en las Escrituras y proveer contexto histórico y teológico para entender el Salmo 29. Mostrar cómo el Salmo 29 señala proféticamente a Jesucristo y su autoridad sobre la creación y la salvación. Equipar a los creyentes para confiar en la soberanía de Dios durante tormentas personales. Y finalmente, reforzar la verdad de que Dios habla hoy por medio de su palabra, no a través de experiencias emocionales o señales. Una tormenta eléctrica
en el Medio Oeste. Todos se detienen. Se apagan las herramientas, cesan las conversaciones. Un granjero se para en la entrada del granero, viendo cómo los cielos rugen. No entra en pánico, pero tampoco lo ignora. Esa es la sensación que capturó David. Una conciencia santa de que alguien más grande está hablando. David escribió este salmo en tiempos de paz. David escribió este salmo cuando no había motivo de tener miedo, sino en asombro de una tormenta violenta y majestuosa, interpretada no como caos, sino como la voz del Señor. El Salmo 29 es más que poesía. Es, como diría uno, una teología encendida. Dios revelado en la naturaleza y encontrado por encima de ella. Y aún así nos apunta al futuro hacia aquel Jesucristo que calmaría la tormenta no solo con su voz, sino con su presencia. Jesucristo, el verbo hecho carne. Vemos en el Salmo 29 que David es quien escribió, probablemente, parece, este salmo, probablemente durante o después de una tormenta violenta, posiblemente compuesto durante un tiempo de reflexión nacional, apuntando a Israel de nuevo a Jehová como soberano sobre la naturaleza, no a Baal, el dios de la tormenta cananeo, pero apuntando al pueblo de Dios, a Jehová, aquel que está en control sobre todo lo que es la naturaleza. Y escrito a Israel para recordarles que solo Jehová reina. A los adoradores para elevar la reverencia hacia la voz, el poder y la santidad de Dios. A un pueblo que constantemente necesitaba ser recordados de que hay un solo Dios en Israel, un solo Dios en los pueblos idólatras, un solo Dios en toda la creación. Y escrito con el propósito para confrontar directamente a la teología pagana. Y al ver la estructura del Salmo, veo de que es altamente poético. Repite la voz del Señor 7 veces, un número que simboliza plenitud. Y está estructurado en 3 secciones. Los versículos 1 y 2 es el llamado a la adoración. Los versículos 3 al 9 es el poder de la voz de Dios. Y los versículos 10 al 11 habla de la paz soberana de Dios. Pero más que eso, y hablo de la estructura y el estilo para aquellos que les gusta eso, pero más allá que eso, creo que lo más importante es el texto exegetado verso por verso. Mi preferencia de estudiar y de predicar es exegéticamente. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Los versículos 1 y 2. Noten la escritura como habla en el versículo 1 y 2. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en vestiduras santas. Probablemente esté haciendo referencia a los ángeles. En hebreo, esta frase es Bene Elohim. Incluso los seres celestiales están llamados a adorar a Dios. Y cuando vemos el libro el libro de Apocalipsis, vemos de que todos los seres
celestiales adoraban a Dios, adoran a Dios, día y noche. En el Antiguo Testamento es lo mismo. En el hebreo, Bene Elohim, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Vemos de que aún estos seres celestiales se les está llamando a adorar a Dios, dejando el ejemplo de que si estos ángeles deben adorar a Dios, también el pueblo de Israel. La adoración no se trata de cómo nos sentimos, sino de lo que Él merece. Cuando hablamos de la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se equivocan algunos en pensar que la adoración es más importante o tiene que ver más con la emoción, pero realmente la adoración a Dios tiene que ver con lo que Dios merece. Imagina una sala de tribunal. Cuando el juez entra, todos se ponen de pie y no lo hacen porque están emocionados que el juez entró. Lo hacen por respeto. Si honramos la autoridad humana con reverencia, ¿cómo debemos responder al Creador del cielo y la tierra? Pero sigamos con los versículos 3 al 9. Versículos 3 y 9, sin tener que leerlo de nuevo, habla ahí la voz o acerca de la voz del Señor en la tormenta. Regresando un poco a esos versículos, noten de que ahí está dándonos cada descripción que corresponde a imágenes reales de tormenta en la geografía de Israel. En el versículo 3 habla sobre el mar Mediterráneo. Versículos 5 al 6 habla del Líbano y Sirión, o sea, el monte Hermón. Los árboles se parten y las montañas saltan. Y los versículos 7 al 9 habla del desierto, que el desierto tiembla, o sea, el desierto Cádiz. Y las siervas, las venadas, dan luz. Y esta repetición de la voz del Señor, que se repite 7 veces, enfatiza la autoridad divina. A diferencia de Baal, Dios no monta tormentas, Él las comanda. Y veamos, si me permiten, una aplicación a la iglesia del Señor hoy en día. Dios habla hoy por medio de su palabra en Hebreos 1 y versículos 1 al 2. Dice la escritura de que en los tiempos posteriores Dios nos hablaba de diferentes maneras, de maneras diversas, pero en estos últimos días nos habla por medio de su Hijo. El poder que antes estaba en la tormenta, el cual David describe, ahora reside en la escritura correctamente predicada. Leamos allí en segunda de Timoteo, capítulo 3 y en el versículo 16. Segunda Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pero no dependemos de que Dios nos hable por medio de los animales, de la tierra, del arco iris, del sol, las estrellas o de una tormenta. Porque como nos dijo el apóstol Pablo, de que todos los dones milagrosos tendrían su fin cuando lo perfecto llegara, que viene siendo la palabra de Dios. Pero lo que no iba a tener fin
va a ser el amor. Y tenemos ya la palabra de Dios, y es por medio de la palabra de Dios en que Dios nos habla. En los evangelios vemos en Marcos capítulo 4, en el versículo 39, de que el Señor Jesucristo es quien calma toda tormenta con su voz. Si ustedes recuerdan ahí en Marcos capítulo 4, que busco aquí en Marcos 4, el versículo 39, el Señor Jesucristo con su propia voz comandó que las tormentas se calmaran. Y se levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, leyendo de la Reina Valera allí. En Colosenses 1, versículos 16 al 17, dice, porque en él fueron creadas todas las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron, perdón, y todas las cosas en él subsisten, en él todas las cosas existen o son sostenidas. Y también cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, el versículo mesiánico, el capítulo mesiánico, más bien dicho, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y así pudiésemos leer otros versículos, incluyendo Juan 19 y versículo 30, viendo o haciendo esta conexión con el Señor Jesucristo, que su clamor final en la cruz fue consumado es. Este fue el trueno que rasgó el velo y silenció la acusación del pecado. Entonces, regresando a Marcos 4:39, cuando Jesús con su voz calmó la tormenta que asustó a los discípulos, y en Colosenses 1:16, la voz de Cristo no solo es majestuosa en la creación, sino que comanda la creación porque por medio de él todas las cosas fueron hechas y todas las cosas en él y por él existen. Y luego en Isaías 53, versículo 7, que en esa misma voz guardó silencio ante sus acusadores, mostrando que el verdadero poder incluye el dominio propio por amor a la paz. Pero ya en Juan 19:30, cuando él alzó su voz al Padre y dijo, consumado es, fue esa voz que causó el trueno que rasgara el velo y que trajese silencio de la acusación del pecado contra él. Entonces, cuando David habla en el Salmo 29 de la tormenta y cómo la voz del Señor trajo paz después de la tormenta, el Señor Jesucristo también después de decir consumado es, trajo paz después de esa tormenta. La palabra de Dios siempre ha sido poderosa. Podemos ver desde Génesis capítulo 1, cuando en la creación dice la palabra y dijo Dios, y así fue. En cada una de las cosas que Dios creó, vemos que Dios lo hizo por medio de hablar. Dios habló y las cosas fueron creadas. En el Salmo 29, la voz del Señor, vemos ahí que todo fue preservado. En Juan 1, y versículo 1, el verbo se hizo carne, vemos esa revelación. Entonces,
vemos creación, preservación y revelación desde Génesis 1, Salmo 29 y Juan 1. Y en Salmo 29, versículo 10, cuando dice que el Señor se sentó como rey en el diluvio, vemos de que Dios es soberano sobre la naturaleza y las naciones. Él es el todopoderoso y Él es el que controla la naturaleza y las naciones. Lo mismo vemos ahí en Génesis 6 hasta el capítulo 9. Dios no es amenazado por el caos de tormentas. Él no es amenazado por el caos de naciones. Es más, Dios reina sobre todo lo que es tormenta, ya sea tormenta de naturaleza, tormenta de naciones. Dios reina el caos. Cuando Jesús estuvo ante Pilato y dijo, tú, Pilato, no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba, en Juan 19:11, lo que Jesús solo Dios reina y Pilato era simplemente una pieza en el plan divino de Dios. Y vemos ahí en el Salmo 29 y el versículo 11, cuando dice David, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Lo que vemos ahí es que la fuerza de Dios se acompaña de paz. Esta paz no proviene de la ausencia de tormentas, porque Dios nunca prometió de no tener, de que no íbamos a tener tormentas en la vida, sino de la presencia de Dios en la tormenta. Es decir, la paz no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Dios en la tormenta. Es porque Dios está presente en medio de nuestras tormentas que tenemos paz. Cristo no evitó la tormenta, sino que la enfrentó. La cruz fue el choque final entre la ira y la paz. De esa tormenta surgió la calma eterna, la paz con Dios. Lean conmigo ahí en Romanos capítulo 5, Romanos 5 y en el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo digo de que la cruz fue el choque final entre la ira y la paz. De esa tormenta surgió la calma eterna, la paz con Dios. El león, en el libro de C.S. Lewis, La bruja y el ropero, en el león de ese libro, cuando Aslan muere, la tierra tiembla y la mesa de piedra se parte. Ese terremoto no es juicio, es el momento en que comienza la paz. El Salmo 29 termina con esa misma verdad. Cuando esa tormenta, en el versículo 11, llega en la vida de David y el pueblo de Dios, y luego se desaparece, es cuando David puede decir al pueblo, el Señor dará fuerza a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Salmo 29 termina con esa verdad, la paz de Dios. Veamos unas aplicaciones que creo que son muy prácticas para nosotros. La primera es de que debemos adorar a Dios con reverencia. En Hebreos 12, versículos 28 al 29,
Nos deja ahí el mandamiento, el escritor a los hebreos, de que debemos adorar a Dios con suma reverencia. No tratemos el domingo como una fiesta emocional. Deberíamos tratarlo como el monte de Sinaí temblando. La reverencia es la respuesta de los que entienden que la voz de Dios aún habla y habla por medio de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Deberíamos escuchar la voz de Dios hoy. No buscamos tormentas emocionales ni señales. No buscamos un relámpago o un trueno que mueva las montañas y sacude la tierra. Pero escuchamos la voz de Dios a través de la Escritura. Y la pregunta debería ser, ¿estamos leyendo la palabra diariamente? ¿Está la iglesia donde nos reunimos edificados sobre la sana doctrina? La tercera aplicación práctica, estamos confiando en el poder, estamos confiando en el poder de Dios durante nuestra tormenta. El mismo Dios que partió los cedros del Líbano es el Dios que camina con nosotros en las pruebas. La tormenta no solo habla de juicio, proclama la presencia y el poder de Dios. Fue Santiago que nos dijo, el que carece de sabiduría, pídasela a Dios y pídasela con la fe, la confianza de que la va a recibir. Y finalmente, mirar la cruz como la tormenta suprema. En Mateo 27:45 nos dice el apóstol que en la cruz el cielo se oscureció. En el versículo 51 nos dice que la tierra tembló y la voz que calmó tormentas entregó su espíritu. Cristo soportó la tormenta para que nosotros tuviéramos la paz. En la oscuridad de Gólgota, la naturaleza respondió. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, pero para quienes tienen oídos para oír, esta no fue una tormenta ordinaria. Fue Dios hablando una vez más. El Salmo 29 comienza con trueno y termina con paz. Ese es el viaje de cada creyente. Del temblor ante la santidad de Dios al descanso en su gracia. Dios habla no para asustarnos, sino para formarnos, humillarnos y fortalecernos. Y por medio de la cruz, esa voz nos llama a una paz eterna. Y termino con Salmo 29, versículo 11. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que Dios los bendiga. Bueno, hemos escuchado esta reflexión del Salmo 29 por parte